15 años se dedicó Dante Alighieri a escribir una obra a la cual denominaría comedia, pues en su tiempo se llamaban así las obras que tenían un final feliz. Años más tarde, Boccaccio le suma el adjetivo de divina porque esta obra trataba temas no terrenales. Con el tiempo, el reconocimiento de la Divina Comedia fue creciendo hasta llegar a ser la obra maestra de la literatura italiana. La obra está escrita en primera persona. Dante nos cuenta que está perdido en la selva oscura. Ante él aparecen tres bestias feroces que le obstruyen el camino. Sin embargo, se presenta el poeta Virgilio, quien le ofrece ser su guía. Deberán recorrer entonces el infierno, el purgatorio, hasta llegar al paraíso. Es así como visitan los reinos de ultratumba. El primer reino es el infierno, tiene la forma de un embudo que llega hasta el centro de la tierra. Los poetas llegan primero al anteinfierno, donde se encuentran los cobardes. Seguidamente llegan al río Aqueronte, donde solicitan a Caronte que les lleve a la otra orilla del río, para así llegar al primer círculo o limbo, lugar donde se encuentran los no bautizados. En el segundo círculo están los lujuriosos. En el umbral se encuentra Minos, quien escucha las confesiones y señala el círculo hacia donde irán los pecadores, enroscando su cola las veces que deberá descender el penitente o pecador. El siguiente círculo es el lugar de los golosos, quienes están en una mezcla de lluvia negra o lodo. El guardián es Cerbero, un perro de tres cabezas. El siguiente lugar es el círculo de los avaros y pródigos. Su guardián es Plutón. Aquí los pecadores se empujan recíprocamente enormes pesos. En el quinto círculo sufren los iracundos en la laguna Estigia, llena de lodo, en la que se embisten o se destrozan. También se encuentran los soberbios y envidiosos. En el siguiente círculo se encuentran los herejes, quienes están en sepulcros ardientes. El guardián del séptimo círculo es el Minotauro. Se divide en tres jirones donde padecen los violentos contra el prójimo, contra sí mismos o suicidas, y los violentos contra Dios. El guardián del octavo círculo es Gerión. Tiene la misma cara de un hombre justo y honesto, pero el cuerpo de una serpiente. Está dividido en 10 fosas concéntricas donde padecen los fraudulentos. Finalmente, en el noveno círculo se encuentran los traidores. Está dividido en 4 fosas. En la fosa judeca se encuentra Lucifer, quien tiene la mayor parte del cuerpo congelado y las alas de murciélago. Además, tiene 3 cabezas. La principal muerde a Judas, quien grita de dolor. Cuando Dante observa a Lucifer, no puede soportar tan horrible espectáculo. Virgilio aprovecha que Lucifer extiende las alas para cruzar hacia el otro lado. A lo lejos distinguen una montaña que emerge sobre el mar. Es el purgatorio, el cual se encuentra en las antípodas de Jerusalén. El guardián Catón les facilita el paso hacia el antepurgatorio, que se divide en 2 reinos: el de los negligentes que se arrepintieron a última hora y el de los que no lo hicieron. El purgatorio propiamente dicho está dividido en 7 círculos o cornisas rocosas. Por ellas suben las almas y en cada círculo se purifican de un pecado. Los pecados más graves se expían en los círculos más bajos, empezando con la soberbia. Se continúa en línea ascendente con la envidia, cuyos penitentes tienen los ojos cosidos con alambres. Le siguen la ira, la pereza y la avaricia. También la gula, cuyos pecadores están extenuados de hambre y sed. Ya casi llegando al final aparece el séptimo círculo, que es el de la lujuria. Allí se encuentra Guido Guinezelli, célebre poeta toscano a quien Dante considera su maestro. Una vez pasados los círculos, Dante llega finalmente a la cima o paraíso terrenal. Ahora Beatriz será su guía por el reino de los cielos. En el primer círculo, que corresponde a la luna, están quienes no cumplieron sus votos hacia Dios. En el segundo cielo, de Mercurio, se encuentran los espíritus que hicieron acciones buenas mientras buscaban el amor y la gloria. En el cielo de Venus están los que fueron inclinados hacia el amor. El Sol es el cuarto planeta. Beatriz brilla más cuando asciende. En el cielo de los sabios, aquí se encuentra Santo Tomás de Aquino.
En el cielo de Marte se ubican los que han combatido por la fe. Le sigue el cielo de Júpiter, con los que han administrado rectamente la justicia. Los espíritus forman una águila celestial. Dante sigue ascendiendo al séptimo cielo, el de Saturno, donde está quienes se dedicaron a una vida contemplativa. El octavo lugar lo ocupa el cielo estrellado. Aquí se presentan Jesús y María. En el noveno cielo o cristalino están los coros angelicales cantando el Hosana. Finalmente, Dante se halla en el Empirio, lugar donde están los espíritus bienaventurados, sentados en gradas semejantes a los pétalos de una delicada rosa. Estos rodean la gloria de Dios, cuya deslumbrante belleza le fue permitida contemplar a Dante gracias a la ayuda de Bernardo, ya que Beatriz vuelve a ocupar su lugar en torno a Dios. Dante logra ver finalmente los tres círculos de la Santa Trinidad. La Divina Comedia pertenece al género épico y su especie es la epopeya. Está escrita en italiano toscano y se divide en un prólogo y tres partes, el infierno, el purgatorio y el paraíso, que están divididas en 33 cantos cada uno. Presenta estrofas en tercetos de endecasílabos con rima encadenada. Dante utiliza en esta obra la numerología simbólica y cabalística. Es una alegoría ya que los personajes representan una idea. En esta obra la Tierra es el centro del universo. Como en la literatura medieval, este texto presenta un mundo cristiano, pero también hace crítica a los representantes de la Iglesia. Dante Alighieri nace en Florencia en 1265 y a los 9 años se enamoró de una niña llamada Beatriz, quien sería la inspiración de sus obras, y la Divina Comedia. A los 21 años, Beatriz se casa con Simón di Bardi, pero fallece 4 años después. Es entonces cuando nace el germen de la Divina Comedia, pues Dante personifica a Beatriz como la pureza. Cultivó también el Dolce Stil Novo, que era un movimiento poético. Además, perteneció a los golfos, quienes luchaban contra los gibelinos. Por situaciones políticas es desterrado de Florencia y fallece en Rávena en 1321. Vamos a desarrollar las preguntas, presten atención porque aquí se van a aclarar algunos puntos que de repente no se han mencionado en la historia. Primera pregunta, ¿a dónde van las almas que no fueron buenas en la vida? Efectivamente, ¿a qué parte de los tres círculos tendrían que ir? ¿Al cielo, al infierno o al purgatorio? Nos dice bien claro la pregunta que no fueron buenas en vida, por lo tanto, el círculo que les corresponde es el infierno. ¿Qué es la Donna Angelicata? En ese tiempo, cuando los autores italianos presentaban sus obras al dedicarse a este tipo de composiciones, generalmente siempre tenían una musa inspiradora, ¿no? Una persona, un ser al que consideraban celestial, un ser mágico, un símbolo de perfección, el cual era la mujer en este caso. Entonces, la Donna Angelicata era una mujer pero que tenga todas las características y cualidades de perfección, ¿no? De ser perfecta. O sea, veían a la mujer como un símbolo de perfección y de belleza. ¿Por qué Virgilio visita a Dante? Para salvarlo de sus pecados. Recordemos que Dante se despierta en una selva oscura en la mitad de su vida, quiere decir a los 35 años, porque él vive efectivamente solamente 70 años y justo coincide con lo que nos contó en su obra, porque él siempre decía que se iba a morir a los 70 años, lo cual pasó, porque a veces la palabra tiene poder, ¿no? Cuando decimos algo y de repente estamos muy confiados, de repente puede suceder. Entonces, efectivamente, no se equivocó en esa parte de su obra. Entonces, ¿por qué Virgilio visita a Dante para salvarlo de sus pecados? ¿De qué forma? Mostrándole los tres reinos de ultratumba. Pregunta 4. ¿Cómo logra Dante salir del infierno con ayuda de Virgilio? Recordemos que Virgilio fue su guía durante la travesía en el infierno, es como si fuese su guía turística, ¿no? Y mientras Lucifer estaba distraído levantando las alas, Virgilio y Dante aprovecharon para escapar de ese lugar, salir del infierno y seguir avanzando hacia el purgatorio. Ordena cronológicamente los hechos. Dante llega a contemplar a todos los ángeles. Bueno, cuando hablamos de ángeles ya nos estaríamos refiriendo al final, porque recordemos que al final de la obra es cuando llega al paraíso. Por lo tanto, esta sería la última parte, pero vamos a seguir leyendo.
Lo atacan tres animales. Esta es la primera parte y es cuando comienza nuestra obra. Luego de que Dante se despierta en esa selva oscura, lo atacan tres animales, una pantera, un lobo y un león, ¿no? Parece que esta es la primera parte. Entonces colocamos acá en el número uno, colocamos B. Minos, el juez del infierno, los recibe. Este es cuando están en el segundo círculo. Vamos a seguir leyendo. Ingresa al limbo donde conoce a Homero. Ah, esto es lo que sigue. Esta es la segunda parte, ¿no? Este es el orden cronológico que le pertenece al número 2. Entonces, al costado de 2 tendría que ir la D. ¿Por qué? Porque cuando Dante y Virgilio ingresan al infierno, el primer círculo está compuesto por el limbo. Aquí se encuentran todas las personas que no se bautizaron. Están siendo castigados con el único fin de que nunca van a poder ascender al purgatorio, por lo tanto tampoco al paraíso, porque para expiar sus culpas pasaban millones de años ahí donde están y tenían que cumplir al pie de la letra porque si no le aumentaban los millones de años de castigo, o sea, les aumentaban, ¿no? Y el castigo era eterno. Entonces, el primer círculo está conformado por aquellas personas que no fueron bautizadas. Uno de ellos, o básicamente el que los recibe en la entrada del limbo, es el poeta Homero. Recordemos que fue él quien escribió la Ilíada y la Odisea. Él, por ser se podría decir, un autor antiguo que no conoció a Dios, por lo tanto tampoco a Jesús, porque recordemos que en el tiempo de Grecia ellos adoraban a los dioses. Entonces Dante Alighieri en su obra, porque Dante todavía está en la época pre-renacentista, donde efectivamente todavía tenían a Dios como el centro de todo, ¿no? Entonces, al escribir una obra, obviamente va a tener que poner a Dios como la divinidad suprema y máxima en torno a sus obras y todos los autores que eran de esa época también. Entonces, para Dante, los que se encontraban en el limbo eran aquellas personas que no se habían bautizado. Ellos no están siendo castigados como los demás a partir del segundo círculo hasta el noveno. Solamente el único castigo que tienen los que están en el limbo es que ellos nunca van a poder ascender ni al purgatorio ni tampoco al paraíso. Pasen los años que pasen, hagan los méritos que hagan, nunca van a poder ascender. Pero no están sufriendo castigos terribles, así como lo sufren los del segundo círculo, los del cuarto círculo, que los perros se comen sus cuerpos, se vuelven a reconstruir, otra vuelta se vuelven a comer sus cuerpos, o que de repente están ardiendo en fosas de fuego, o que los están cortando en pedacitos y toda esa clase de castigos que sufren en los otros círculos, ¿no? Los del limbo generalmente viven como reyes, pero están en el infierno, en la primera parte, en la primera capa, y nunca van a poder ascender ni al paraíso, o sea, no van a ascender ni al purgatorio menos al paraíso, ¿no? O sea, se van a quedar ahí. A diferencia de los demás que efectivamente van a tener que pasar millones o hasta tal vez billones de años para expiar sus culpas y avanzar de círculo en círculo hasta poder llegar al paraíso. Casi nunca pasa porque recuerden que en cada círculo se encuentra ciertos tipos de pecados y se supone que están ahí porque siguen cometiendo esos pecados. Entonces prácticamente nunca van a ascender porque como son pecadores de tal denominación, por ejemplo, los que comen mucho, los golosos, se encuentran en uno de los círculos, ellos van a seguir con ese mismo pecado. Entonces, como no han decidido cambiar, entonces siguen siendo castigados, ¿no? Siguen siendo castigados de esa manera. Entonces, prácticamente en el primer círculo, como les digo, se encuentra el limbo, por lo tanto, esta es el segundo orden que debemos colocar aquí, ¿no? En el número 2. Luego, Minos, el juez del infierno, los recibe. Recordemos que Minos se encuentra en el segundo círculo. Él es el juez. Uno pasa por el limbo, ¿no? Las personas pasan por el limbo, ¿no? Mirando ahí a quienes estaban ahí, sobre todo los antiguos, los griegos, los que no creían en Dios, sino en los dioses mitológicos, están ahí, pues, ¿no? Y no fueron bautizados porque no creyeron o porque todavía no, en ese tiempo, todavía no había llegado Jesucristo, ¿no? Porque eso es antes de Cristo. Entonces, efectivamente, Minos, que era una bestia, ¿no? Tenía una cornamenta muy grande y una cola enorme. ¿Para qué era su cola? ¿Para qué servía? Para enroscar al pecador. Y según la cantidad de vueltas que dé su cola, es que te enviaba al círculo que te corresponde. Por ejemplo,
Si Minos te enrolla con su cola y la cola da 2 vueltas, perteneces al segundo círculo. Si la cola da 3 vueltas, al tercer círculo y así sucesivamente hasta el noveno círculo, según el pecado que tú has cometido, ¿no? Entonces, todos los pecadores que llegaban al infierno pasaban por Minos para ser evaluados y ser colocados en el círculo que les corresponde a sufrir los castigos, ¿no? Entonces, como esto está en el segundo círculo, este sería el tercer orden, ¿no? Entonces, acá en 3 colocamos C. Y por lo tanto el último, ¿no? Sería Dante llega a contemplar a todos los ángeles. Se supone que esto ya es cuando él llega al paraíso, ¿no? Y el paraíso está casi al final, entonces prácticamente esto sería lo último. Repetimos entonces, la, el número 1 en este caso sería, lo atacan 3 animales, pantera, lobo y león. Después viene, ingresa al limbo donde conoce a Homero. Luego Minos, el juez del infierno, los recibe. Y por último, Dante llega a contemplar a todos los ángeles. Ese sería el orden correcto. Acá tenemos 3 figuras donde vamos a adivinar de qué personaje de la obra se trata. Ella es una mujer, ¿no? Dulce y angelical. Obviamente se está refiriendo a Beatriz. Beatriz es la musa inspiradora de Dante. Beatriz fue real, según lo que nos cuenta la historia de Dante Alighieri en su biografía. Dante se había enamorado de una mujer que se llamaba Beatriz y él la idealizaba demasiado. Para él ella era perfección. Es por eso que nos hablan acerca de la Donna Angelicata, ¿no? Porque ella era su musa inspiradora, él veía que todo lo que hacía era perfecto. Entonces, él estaba muy enamorado de ella, de que a pesar que ella se había casado con otro, él todavía la seguía queriendo, ¿no? Incluso tiene muchas obras donde se refiere a ella. Y efectivamente también en la Divina Comedia, ahí la coloca de guardiana del paraíso, ¿no? Recuerda que el guía de Dante en el infierno fue Virgilio, el poeta que escribió la Eneida, ¿se acuerdan de la obra anterior que vimos? Y también lo guía en el purgatorio. Pero Virgilio ya no puede entrar al paraíso porque él no está bautizado, porque Virgilio pertenece al limbo, al primer círculo, a donde están los no bautizados. Entonces, como Virgilio ya no puede ascender al paraíso, o sea, no le puede dar la guía turística a Dante en el paraíso, entonces justo en ese momento aparece Beatriz y Beatriz es quien lo guía a través de los cielos que le corresponden al paraíso. Entonces ella es Beatriz. Acá tenemos a el león, básicamente, ¿no? Que fue uno de los tres, una de las 3 bestias que acompaña, ¿no? A nuestro, que es como empieza la obra, ¿no? Bueno, no que acompaña, sino quienes se le presenta a nuestro protagonista cuando comienza la obra. Luego, aquí la imagen no ha salido nítida, pero acá tengo en la otra versión y parece ser el diablo, ¿no? Este es el diablo. Sí, efectivamente. Pero en este caso podríamos ponerle como tiene acá tiene este elemento, entonces efectivamente aquí estaríamos hablando de Minos, ¿no? El juez del infierno. Él es Minos. Entonces completamos aquí con Minos. Pasamos a responder verdadero o falso. Dante lucha él mismo contra las 3 bestias. Bueno, en este caso Virgilio fue quien lo acompañó y no es que luchen tanto, pues no, sino que se escaparon de las 3 bestias, huyen. Entonces colocamos aquí él mismo, no, pues falso. Beatriz recoge a Dante en el purgatorio, falso, porque lo recoge en el paraíso, ¿no? En la entrada del paraíso, no en el purgatorio. Hasta el purgatorio seguía con Virgilio. Virgilio logra ingresar junto a Dante al paraíso, falso. ¿Por qué? Porque Virgilio no puede entrar al paraíso. Recordemos que él no estaba bautizado, por lo tanto solo lo acompaña hasta el purgatorio. Dante luego de morir se da cuenta que está en el infierno. Bueno, no, porque si decimos que Dante despierta, él despierta en una selva oscura, no en el infierno. O sea, después llega al infierno junto con Virgilio, pero no es que despierta ahí ya. Ahora tenemos la 4. Según el orden que corresponde a estas palabras, se trata de Virgilio, ¿no? El poeta Virgilio, quien escribió la Eneida, ¿no? Dante Alighieri, o sea, no cuando no entramos al protagonista, sino al verdadero escritor, ¿no? Porque él mismo se incluye dentro de su obra La Divina Comedia, se incluye con el mismo nombre y todo, pero él cuenta parte de su vida, pues, o sea, parte de lo que es real, y era súper fanático de Virgilio, del poeta Virgilio, por eso decide incluirlo en su obra. Imagínate que tú eres fanático de algún autor conocido, ¿no? Algún autor que es importante para ti y tú decides escribir una obra
y lo incluyes a tu autor favorito junto contigo en muchas aventuras. Entonces, algo así es lo que hizo Dante con su autor favorito, que era Virgilio, ¿no? Lo incluyó dentro de su magnífica obra, La Divina Comedia, y es más, es quien lo guía por el infierno y por el purgatorio. Entonces, acá colocamos Virgilio. Luego, aquí en el orden correspondiente sería el segundo lugar de Ultratumba, ¿no? El segundo reino de Ultratumba, el cual es el purgatorio, ¿no? El que tenía forma de embudo. Forma de embudo, que digas de forma de cornisas rocosas. Ahora pasamos a la siguiente pregunta. ¿Quién es el juez del infierno? Lo acabo de mencionar. ¿Quién juzgaba a los pecadores con su inmensa cola, los enrollaba y los enviaba a los círculos a expiar sus pecados? Ese era Minos, ¿no? El juez del infierno. Segunda pregunta, autor de la Divina Comedia, él es Dante Alighieri. Recuerda que Dante Alighieri se incluye a sí mismo dentro de esta obra, por eso Dante es quien está protagonizando su propia obra. Musa de Dante Alighieri, ella es Beatriz, ¿no? Que simboliza la belleza, se podría decir en este caso, ¿no? La belleza, la pureza, todo eso. Género de la Divina Comedia. La Divina Comedia pertenece al género épico, el cual no se ha mencionado aquí, entonces colocamos aquí al costado en el espacio género épico. Guía de Dante. El guía de Dante es el poeta Virgilio, quien lo guía por los dos primeros reinos de ultratumba, el cual son el infierno y el purgatorio. Animal que simboliza la lujuria. A ver, el animal que simboliza la lujuria es la pantera, porque el león simbolizaba la soberbia y por lo tanto la loba simbolizaba la avaricia, ¿no? Entonces, quien simboliza la lujuria es la pantera. Bueno, entonces en este caso, en la figura anterior, yo dije que colocáramos león, pero efectivamente es lo que simboliza, ¿no? En este caso, el león personificaba o simbolizaba la soberbia. A ver, seguimos. Autor de Cancionero. La obra Cancionero fue escrita por Francesco Petrarca, quien es otro de los autores representativos italianos que comparte todo este simbolismo que tiene Dante Alighieri, ¿no? O sea, también es uno de los representantes que está a la altura de Dante Alighieri. 8. Partido al que perteneció Dante al partido de los güelfos, ¿no? De los güelfos, acá está, en la clave E, que lucharon contra los gibelinos. A ver, ¿cuántos cantos tiene la Divina Comedia? La Divina Comedia en total tiene 100 cantos. ¿Por qué? A ver, te explico. En ese tiempo, como el centro era Dios, todo era divino, todo era religión, entonces ellos creían mucho en la Santísima Trinidad, ¿no? En el trino, que son tres. Y en ese tiempo para ellos el número perfecto eran todos los derivados de 10, ¿no? 10, 100, 1000, toda esa secuencia. Entonces, como ellos creían en la perfección, tanto en la perfección de la mujer, en la perfección numérica, en el simbolismo y todo ello, entonces es que Dante divide su obra en tres, ¿no? El infierno, el purgatorio y el paraíso, ahí está tres, ¿no? Que representa básicamente a los tres poderes de la Santísima Trinidad, ¿no? Que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, básicamente se asocia a ello, ¿no? O sea, quiere asociarlo a ello para representar tres, ¿no? El número 3. Entonces, básicamente ahí también está tomando un número cabalístico y mucho simbolismo, ¿no? Mucha simbología. Entonces, por esa razón es que decide hacer de tres partes, o sea, hacerla en tres partes su obra en honra o en honor o en representación a la Santísima Trinidad. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa divina para que sea 100? A ver, ¿por qué? ¿Por qué fue 100? Resulta que cada parte de sus obras, cada parte, tanto el infierno, el purgatorio y el cielo, bueno, el paraíso, se dividía en 33 cantos. Ahora multiplica 33 por 3, ¿cuánto sería? Son 99, ¿cierto? Entonces falta uno para que sea perfecto, ¿no? Para que sea 100 cantos. En todo caso, él incluye el prólogo, ¿no? Que es como una breve introducción a la obra. Entonces, el prólogo más los 33 cantos que tiene cada una de las partes, que son 99, entonces 99 más uno, ¿cuánto es? 100. Por esa razón es que todo lo asocia Dante a lo divino, a la Trinidad, lo asocia a la religión, asocia al simbolismo, todo tiene que ver. Entonces te vuelvo a repetir para que no te confundas. A ellos les gustaba mucho utilizar los números perfectos y también la religión, sobre todo la Trinidad.
a raíz de la Trinidad, que son tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es que Dante representa su obra en tres partes, que es el infierno, el purgatorio y el paraíso. Cada una de estas partes tiene 33 cantos, porque recuerda que a él le gustaba mucho el número 3, ¿no? Cada una tiene 33 cantos, que 33 multiplicado por 3 en total serían 99 cantos. Pero como a él le gustaba el número perfecto, en este caso los derivados del 10, ya sea 10, 100 o todos sus múltiplos, entonces para que no se quede en 99 y sea un número perfecto como el 100, él le añade en un prólogo. Entonces 99 cantos más el prólogo ya serían 100 cantos, ¿no? Entonces efectivamente marcamos la E. Dante Alighieri nació en Florencia, ¿no? Ahí nos cuenta parte de su obra, donde es el lugar en el cual él nace y fallece en Ravenna, ¿no? Fallece aquí, pero nace en Florencia. Muy bien, ahora sí pasamos al desarrollo de las preguntas del libro de tareas. A ver, voy a buscarlo por aquí. Libro de tareas, este es el libro de texto. Voy a buscar el de tareas, ya lo encontré. A ver, un ratito. Ya, listo, ya tenemos las preguntas de la tarea. A ver, tenemos aquí el juez del infierno, recordemos quién fue, Minos, ¿no? Minos, el que se encontraba en el segundo círculo juzgando a todos los pecadores para dirigirlos a qué círculo van a ir. Lugar al que se dirigen las almas pecadoras, ¿a dónde más pueden ir sino al infierno, ¿no? Al infierno van todos los pecadores. El grupo al que perteneció Dante Alighieri, él perteneció al Trecento italiano. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que aquí se encontraban los tres poetas italianos más importantes de toda la época, ¿no? Junto con ellos estaba Dante, quienes eran Francesco Petrarca con su obra Cancionero, luego teníamos a Giovanni Boccaccio con su obra El Decamerón y también a Dante Alighieri con la Divina Comedia, ¿no? Entonces él pertenecía al Trecento italiano. Tenemos aquí pregunta 4. Autor de la obra Convivió, Dante Alighieri, ¿no? Porque él también escribió esta obra, aparte de la Divina Comedia, aparte de la Vida Nueva, aparte de Rimas, aparte de esas obras, también escribió Convivió. Pecado más grave para Dante era la traición. La traición era el pecado más grande y justo se encontraba en el noveno círculo, donde se encontraba Lucifer y Judas Iscariote, que es el máximo traidor de todos los tiempos, ¿no? Ahí estaba siendo castigado Judas. ¿Cuántas cornisas tiene el purgatorio? El purgatorio se compone de 7 cornisas que representan los 7 pecados capitales. Representante de la razón es representada por Virgilio, ¿no? Es un simbolismo que le dan a él, ¿no? Que Dante le da a Virgilio. Representante de la fe, en este caso es Beatriz, ¿no? Beatriz. ¿Cuántos cantos tiene la primera parte de la Divina Comedia? 33. Recordemos que cada una de sus partes, tanto el infierno, el purgatorio y el paraíso, se divide en 33 partes. A ver, en musa de Dante Alighieri, ella era Beatriz. Entonces, con esto ya hemos terminado nuestras preguntas, ¿no? Y eso sería todo.